Hermanos, la gente se pregunta en qué nos basamos para decir que la gran tribulación dura 7 años. Y a mí me gustaría leerles unos versículos del capítulo 9 del profeta Daniel, muy interesantes. A partir completamente del versículo 24, la palabra del Señor dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con o como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 27 es muy importante. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y termina el texto diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros creemos que las 70 semanas que el Señor le da al profeta Daniel como una especie de paquete profético son literales. No es una información basada en un simbolismo, sino que es un periodo de tiempo muy interesante de la historia. Ahora bien, tengo que explicar que esas 70 semanas están, digamos, en un lenguaje, vamos a decirlo así, hebreo, un lenguaje judío que Daniel entendía perfectamente. Pero hay un versículo que a ustedes les va a ayudar mucho a entender cuánto tiempo son 70 semanas, y ese versículo se encuentra en el libro de Levítico 25:8. Ese versículo nos da la información de que no solamente hay semanas de días, es decir, 7 días, una semana, sino que hay semanas de años. Es decir, cuando pasan 7 años, se considera que ha pasado también una semana, pero en este caso de años. Las palabras en hebreo para la semana de días y para la semana de años es diferente, cosa que en español no se aprecia. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo al profeta Daniel específicamente es que desde que ellos reciban la autorización, desde que se firme el decreto para que puedan volver a Jerusalén y restaurar la ciudad, que está arruinada, está destruida, porque, como bien saben ustedes, 70 años antes Nabucodonosor había destruido el templo, las murallas, etc. Bueno, pues, desde que reciban la autorización, la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el Señor Jesucristo, pasarían 69 semanas. O, si prefieren mejor, lo traducimos a años multiplicando por 7 y son 483 años. Aquí no hay nada de simbólico. Es decir, desde el decreto que se firma para que vuelvan, para que retornen a restaurar Jerusalén, hasta que el Señor Jesucristo entró triunfalmente montado en un pollino de asno por la santa ciudad de Jerusalén, pasaron 483 años. Pero si son 70 semanas o 490 años, ¿cómo es que solamente han transcurrido 483? Faltan 7. Esos 7 años que faltan es la semana 70 del profeta Daniel, que entendemos que no empiezan a contar desde el nacimiento de la iglesia, ¿ve?, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, sino que se abre, digamos, un paréntesis, y al final de esa etapa gloriosa y maravillosa de la iglesia es cuando comienza a producirse la famosa gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob, pónganle ustedes el término que quieran, y esos últimos 7 años divididos en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, total 7, es lo que nos relata el famoso libro del Apocalipsis. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué decimos que la gran tribulación dura 7 años? Bueno, pues porque si decimos que son semanas de años,
para la primera parte que se han cumplido desde la salida de la orden, desde el decreto hasta Cristo, 483 años, lo que no podemos decir es que en la primera parte, las primeras 69 semanas, son semanas literales de años, y luego la última es una semana simbólica que no representa realmente 7 años, sino un tiempo indeterminado o simplemente un tiempo que no es real. Por lo tanto, no podemos tener dos varas de medir. No podemos medir en centímetros y en pulgadas al mismo tiempo. Por lo tanto, no son semanas literales, son semanas reales. Ahora, hay gente que opina que son simbólicas. Nosotros desde el primer momento hemos dejado bien claro que no queremos ni discutir ni entrar en polémica con nadie. Si hay gente que opina que este tiempo es un tiempo, digamos, simbólico y no es literal, muy bien, que Dios lo bendiga. Pues nosotros creemos y enseñamos, ¿verdad? Y abrimos la ventana de nuestra casa para que ustedes puedan participar y ver estos estudios. Nosotros creemos que es un tiempo literal. Y la gran tribulación son 7 años literales, donde en la primera parte ocurren los sellos y las trompetas, y en la segunda parte ocurren las copas de la ira. Y eso es lo que estamos enseñando y estamos cada día, o cada semana mejor dicho, compartiendo con los estudiantes, tanto los que están aquí como los que nos ven desde diferentes lugares del mundo. 483 años pasaron desde que salieron de la esclavitud, del cautiverio en Babilonia, hasta que entra triunfalmente Cristo en Jerusalén. 483 años. Pero es que el paquete profético, la revelación, la información que le da el Señor a Daniel son de 490. Lo que pasa es que 483 son seguidos, se para, entra lo que se llama el periodo de la gracia o de la iglesia o lo que tú quieras, y después los últimos 7 son los famosos 7 años de la gran tribulación. Por eso decimos que la gran tribulación dura 7 años, porque si 7 años es una semana, es el mismo tiempo que duran las otras primeras 69 semanas o 483 años. ¿Me explico? Entonces, durante esa última semana, porque esto ya es historia, ya de Cristo para atrás, eso es historia, eso ya no se puede modificar, eso es lo que hay. Lo que falta es la última etapa. Y la última etapa, para saber qué es lo que ocurre en estos últimos 7 años, tenemos que entrar a estudiar escatología. Y sobre todo los libros del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es el desarrollo y la información de lo que va a ocurrir en esta última semana. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Pues te lees todo el Antiguo Testamento. Entonces, leyendo el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, etc., tú sabes lo que pasó de aquí para atrás. Pero ¿y de aquí para adelante? ¿La última semana? ¿Dónde tengo los datos? ¿Dónde tengo la información? En las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, y ahí tienes toda la información y todos los datos para saber lo que va a ocurrir. Esa última semana, que la conocemos o la llamamos la Gran Tribulación, a pesar de que son 7 años, hay diferencia, ya lo hemos dicho en la clase anterior, entre la primera parte y la segunda parte. Sí, hay un orden, hasta en los últimos tiempos de caos y de guerras y rumores de guerra, hasta Dios ha establecido un orden. Y en ese orden van los sellos, a continuación las trompetas y finalmente las copas. Los sellos dijimos que eran 7. El primero, cuando aparece ese caballo blanco con un jinete montado, con un arco sin flecha, es una forma de la puesta en escena, la presentación, la manifestación y reconocimiento del anticristo. El sello número 2, cuando el caballo cambia de color, el segundo sello comienza a quitarse la paz de la tierra. El tercer sello, aparece un jinete con una balanza en la mano, subida de precios, una inflación tremenda. El cuarto sello es la muerte, hay matanza, hay muerte a consecuencia de la guerra, a consecuencia del hambre. El quinto sello, aparece un montón de gente muerta por causa del testimonio de Jesucristo, son los que pierden la vida por causa del Señor. El sexto sello nos habla de un gran terremoto de tal magnitud que dice que algunas islas se mueven de su lugar y los montes también. La gente comienza a esconderse en cuevas, ¿sí? Y el séptimo sello es lo que le da la apertura a la primera trompeta. Y así podemos ir
viendo sello tras sello, trompeta tras trompeta, copa tras copa, el desarrollo profético de todos los acontecimientos finales. Ahora, lo que sí tienen que entender ustedes bien es esto que yo les acabo de explicar así rápidamente, para que ustedes puedan, en cualquier momento que alguien les pregunte ¿por qué la gran tribulación dura 7 años? ¿En qué se basan ustedes? Bueno, es que esto no nació hoy. Esto tiene un trasfondo, esto tiene una historia. Esto viene de algo. Esto viene de Daniel capítulo 9. Cuando el Señor le revela a Daniel. Claro, lo que le revela fundamentalmente a Daniel son lo concerniente a su pueblo. Hay muchas cosas que no contó el Señor a Daniel de la semana 70, porque, bueno, pues porque eso ya el Señor lo dejaría para más adelante. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero lo que ellos necesitaban saber es cuándo iban a salir, cómo iban a salir, cuánta gente iba a salir, cómo iban a poder restaurar la ciudad, porque era lo que a ellos les interesaba, era lo que a ellos fundamentalmente les interesaba, porque era lo que muchos de ellos, iban a vivir. Y hace poco hemos tenido en la iglesia una serie de mensajes sobre Nehemías, que fue un gran restaurador, un hombre que tuvo la visión de decir, bueno, esto vamos otra vez a ponerlo a funcionar, vamos a restaurar las murallas. Tenemos el caso de Esdras, que era un sacerdote, que a él le interesaba la restauración espiritual del pueblo. Tenemos el gobernante de la ciudad de Jerusalén, que era un tal Zorobabel, que era el gobernador. Entonces vemos muchos detalles que ocurran en ese periodo. Pero claro, es que ya eso es historia, que está bien conocer la historia. Pero nosotros ya esa historia no la vivimos. No nos concierne directamente, en el sentido de que, bueno, ya la ciudad de Jerusalén ya es un hecho y todo eso. Lo que sí nos concierne y nos interesa saber es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de la base de que el tiempo en la Biblia se cuenta de una forma muy diferente a como nosotros, los occidentales o los cristianos, lo contamos. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros utilizamos no existía en el tiempo de la Biblia. El calendario que nosotros usamos es un calendario mandado a hacer por un papa, Gregorio, y es un calendario basado en el sol. El tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del sol, con sus 4 estaciones, con su todo movimiento de traslación y rotación, ¿vale? Sobre sí misma y sobre alrededor del sol. En la Biblia el tiempo es lunar, las fases de la luna. Entonces, por eso el calendario bíblico tiene 360 días y el nuestro tiene 365. ¿Cómo se compensa ese desfase entre uno y otro? Bueno, los expertos en el tema de los calendarios, y créame que hay gente que son expertos en computar y saber cuánto falta y cuánto nos falta, hay momentos en los que al año, como te vas quedando corto, si yo voy avanzando y llego a 360 y tú a 365, en 10 años hay 50 años de diferencia, 50 días de diferencia, y así sucesivamente. Le meten otro mes al año para compensar el desbalance, y se llaman años preñados. Entonces hay años que en vez de tener el calendario de ellos 12 meses, tiene 13, para compensar la diferencia, para igualarlo. Pero cuando estudias profecía, cuando estudias cosas que tienen que ver con el tiempo en la Biblia, tienes que conocer este dato que yo te digo. Porque si no, no te cuadran las fechas. Y entonces por eso muchas veces dice la gente que en la Biblia hay muchas contradicciones. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia es completamente diferente. Y luego hay 2 cosas muy importantes que a mí me gustaría compartir, aunque aparentemente no tienen que ver con la clase de escatología, pero sí tienen muchísimo que ver. Y es una pregunta que le hacen los discípulos al Señor el día de la ascensión. Quiero llevarles al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 1. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor Jesucristo ya está a punto de ascender, ya está a punto de marcharse. Y me llama la atención porque este libro, que también lo escribió Lucas, dirigido a un tal Teófilo, dice que en el capítulo 1, en el primer libro es el Evangelio de Lucas. Este sería el segundo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de
el reino de Dios. Hechos 1:3. Cristo resucita, está 40 días seguidos con los discípulos y hay un monotema. Les habla fundamentalmente del reino de Dios. 40 días seguidos escuchando lecciones espectaculares. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, aquí sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿saben ustedes que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es el griego? Idioma también tremendamente rico, con una riqueza espectacular. Y en griego hay a veces diferentes términos o palabras para referirse a un concepto. Por ejemplo, tenemos 3 palabras para la palabra amor. Pero claro, amor es algo muy genérico, depende a qué tipo de amor te estés refiriendo, usas una u otra palabra. Y hay 2 palabras que quiero que la apunten, las 2 empiezan con la letra K de kilo. Una es la palabra cronos, cronos, voy a ponerla por acá, y la otra es kairos, kairos. Las 2 se interpretan o se traducen como la palabra tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lucas dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo durante más de mes y medio, prácticamente a diario, hablándoles del reino de Dios. De un reino mucho más elevado que cualquier reino terrenal. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo va a ascender, los discípulos le preguntan: ¿tú vas a restaurarle a Israel el reino en este tiempo? Es decir, tú nos has hablado del reino de Dios, pero nosotros queremos saber si otra vez vamos a volver a recuperar la monarquía. Nuestros reyes, que ya no existían. Ya no existían. La época dorada de la monarquía, con David, Salomón, etc. Ya todo eso se había ido al traste, ya no existía monarquía. Pero el sueño de Israel, ¿cuál era? Restaurar el reino, vencer a los enemigos, en este caso a los romanos, volver a tener su propio rey de carne y hueso, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué le responde el Señor? No les corresponde a ustedes, no estén preocupados por los tiempos o las ocasiones. Y esas palabras, tiempos y ocasiones, es la palabra cronos y la palabra kairos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La palabra cronología, la palabra cronómetro, está íntimamente relacionada con la palabra cronos. Es el tiempo lineal. Es decir, hoy es martes. Mañana, inevitablemente, será miércoles. Y pasado mañana será jueves. Y así, toda la historia de la humanidad siempre será igual. Y cuando terminemos este mes de febrero, vendrá el mes de marzo. Y cuando termine la estación del invierno, vendrá la primavera. Y así sucesivamente. Eso es cronos, eso es el tiempo lineal, donde no hay nada que cambie, nada que varíe. ¿Verdad? Es así. No hay ninguna característica especial del cronos. Es el tiempo transcurriendo, en algunos casos muy rápidamente, en algunos casos muy lentamente, según como nos afecte. Pero el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios se mete en el tiempo nuestro lineal y dice: yo voy a hacer en este tiempo algo diferente. Por ejemplo, hoy el cronos nos indicaba, como cada semana, que tenemos una clase de escatología. Pero dentro del cronos, dentro del tiempo, dentro de ese día que dentro de unas horas terminará, teníamos una cita, teníamos un compromiso, venir aquí a las 7 de la tarde para recibir la clase de escatología. Eso es la diferencia entre cronos y kairos. Es cuando el kairos, que en este caso Dios, decide intervenir en la historia. Cuando Dios dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Jesús no nació en Babilonia en el año 300 a.C., ni nació en el año 180 después de Cristo, después de su era, sino que Él nació cuando ya Dios lo había establecido.
Cuando Dios dice, 400 años estará el pueblo de tu pueblo, tu descendencia Israel en Egipto. Bueno, el tiempo transcurre, pero ustedes van a estar el tiempo que yo diga. Esa es la gran diferencia. Entonces, dentro del tiempo que transcurre inevitablemente sin cesar, vamos, eso es una cosa que no podemos parar el tiempo, no podemos decir, ay, que no corra más el tiempo, sino que el tiempo sigue y sigue y sigue y sigue. Y es un concepto que a mí siempre me ha apasionado. El concepto tiempo a mí es una cosa que me ha fascinado, pero ya al hombre es un concepto espectacular, ya en la época de Aristóteles y los griegos y el mismo Albert Einstein, etcétera, el concepto tiempo. Y dice, bueno, no, lo medimos, sí, pero lo medimos con un concepto llamado el reloj, ¿no? Ahora decimos un día, una semana, un milenio, un siglo, un año, y vemos en nosotros mismos cómo el tiempo va pasando, ¿no? Y vemos que ya hemos crecido y algunos tenemos canas y unos han envejecido menos. Esa es inexorablemente la realidad del tiempo. No lo podemos detener, nos guste o no, es la realidad. Y llegará un momento que moriremos y nos deterioremos, nos vamos a deteriorar, etc. Pero dentro de todo eso hay cosas que ocurren. Y esas cosas que ocurren establecidas por la soberanía de Dios es el Cairo, es lo que marca la diferencia. Es decir, ahora va a pasar esto. Y te pongas como te pongas va a pasar. Y ahora va a pasar tal otra cosa. Y ahora vengo yo. Y ahora me voy yo. Y ahora les saco de Egipto. Y ahora los llevo a Egipto. Y ahora viene el primer sello. Y ahora viene la segunda trompeta. Y ahora viene el caballo blanco. Y ahora viene el caballo negro. ¿Quién establece esas variaciones en el tiempo? Esas intervenciones soberanas en el tiempo de los humanos, en la dimensión nuestra. Evidentemente Dios. Nadie controla ni el transcurrir del tiempo lineal, ni el cronos. Ni nadie puede decir mañana va a pasar esto sí o sí. Sino son cosas que Dios establece y que si Él quiere nos las revela, como le reveló a Daniel 490 años, 483 que ya han pasado y los otros 7 que faltan por ocurrir. Estamos grabando. Entonces esos últimos 7 años ya está establecido por Dios lo que va a ocurrir. Vamos a orar para que no venga la gran tribulación. Vas a perder el tiempo. Vamos a orar para que no se manifieste el anticristo, no pierdas el tiempo. Sí, dedícate a lo que tienes que dedicar y no a tonterías, porque Dios ha establecido que en momentos puntuales de la historia van a ocurrir cosas sí o sí, nos gusten o no, nos afecten directa o indirectamente. Hay cosas que son totalmente inalterables, y esa es la gran diferencia entre el Cronos y el Kairos. Cuando Dios revela proféticamente algo sobrenatural, algo diferente a lo habitual que va a ocurrir, eso es Kairos. Cuando Dios dice, por ejemplo, en uno de los sellos, ¿no? El sello, el sexto sello, habrá un terremoto. ¿Quién estableció que cuando llegue el periodo del sexto sello habrá un terremoto? Dios. Y si no lo hay, no es que lo va a haber, porque Dios así lo ha establecido. El primer milagro que Cristo hizo, Él habla del tiempo. Cuando le dice a la madre, oye, no tienen vino. Y Él dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi tiempo. Si yo sé cuándo tengo que empezar. Yo sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. Y Él dice, aún no ha empezado mi hora. Fue un milagro por misericordia, pero no porque realmente ya hubiera comenzado su ministerio. Pero hay momentos cuando Él dice, vamos a Jerusalén y me va a pasar esto y esto. Y aunque Pedro diga, no, Señor, de ninguna manera te acontezca esto, y el Señor le reprende y le diga, Satanás, apártate de mí. Sí, está establecido que yo voy a morir. Y yo voy a resucitar. Y yo voy a ascender. Y yo voy a volver por segunda vez. Eso está establecido por Dios. Todo eso entra dentro del Kairos. Los momentos en los que Dios domina el tiempo y fuera de toda probabilidad humana, dice, va a pasar esto. Y pasa. Porque Dios así lo ha establecido. Lo que para nosotros es profético, para Dios es una realidad. Lo que Dios revela por misericordia, gracias a Dios por las revelaciones que tenemos, para Dios es un hecho que no tiene nada de milagroso, porque Dios en sí mismo todo lo que hace para nosotros es milagroso y sorprendente, pero su naturaleza es así. Él no para de sorprendernos, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo al tema de la última semana del profeta Daniel, yo quiero que leamos hoy, en el libro del Apocalipsis, porque leímos el otro día, parte de lo que sucedía en la primera etapa de la gran tribulación, que era el tema de los sellos. Pero vamos a ver el tema de las trompetas. Y vamos al capítulo 8, por favor. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 6.
Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Fíjense el tiempo del verbo, se quemó. Algo como que ya ha ocurrido. Y esto aún no había ocurrido en los tiempos de Juan, ni en el tiempo nuestro. Pero Dios lo cuenta en pasado, cuando realmente está hablando del futuro. Eso es lo que ocurre cuando suena la primera trompeta. Fuego, sangre, la naturaleza es afectada, se queman los árboles, se quema la hierba verde. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, verso 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Podríamos hablar de que esto sería una especie de meteorito? ¿No? Se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La primera trompeta afectaba lo de la tierra, la hierba, los árboles. Este segundo toque de trompeta afecta las aguas del mar. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Ajenjo significa amargo, ¿no? Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Tremendo, ¿no? Yo les dije a ustedes que compararan los juicios de las trompetas con las plagas en Egipto y hay mucha similitud, hay muchas cosas que se parecen. El cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, hasta que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Todos son, como os dais cuenta, cataclismos, catástrofes, cosas que afectan a la naturaleza, que ya como que venimos acostumbrándonos hace tiempo, ¿no? A terremotos, a tsunamis, a volcanes. Por lo tanto, cuando dices, uy, la tribulación, todo lo que estamos leyendo ahora mismo es algo que puede ocurrir, digamos, en cualquier momento. Un tsunami que mató a 300.000 personas no hace mucho tiempo, o un meteorito que cae, han caído muchísimos meteoritos en el cielo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas cosas pueden ocurrir y la gente ni se entera que son los toques de trompeta de los cuales nos habla la Biblia en el Apocalipsis. Capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí ya cambian las cosas. Sí. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y uno dice, bueno, ¿y quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Los 144.000 judíos, 12.000 por cada tribu, que vimos en una de las clases anteriores, ¿se acuerdan? Sí. Cuando vimos los 144.000, dice la Biblia que el Señor los selló en sus frentes para que no fueran dañados. Entonces a esos no se les puede dañar, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo. Estamos en el capítulo 9, versículo 5. Le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Ves? Eso es Kairos. 5 meses. Yo digo, ¿cuánto tiempo pueden atormentarlos? Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, aquí nos da una descripción de esas langostas, que son cosas muy extrañas, porque dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Partimos de la base, ya lo dijimos en una ocasión, que así como en el Antiguo Testamento decía Moshe Maimónides, que Dios utiliza el lenguaje de los hombres para dar a conocer la palabra de Dios, de ahí tantos antropomorfismos, que son figuras como espalda, mano, ojos, pies, corazón, etcétera, para describir la naturaleza y la esencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, debido a lo que Juan está viendo, pues probablemente él esté describiendo cosas, un tipo de armamento, un tipo de carros de combate o de aviones, que claro, él no tiene el lenguaje en ese momento para describir todo eso, ¿no? Porque dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Hombre, si tú escuchas un avión de combate, hace un ruido espectacular, pero primeramente él no tiene el lenguaje para describir. Entonces él compara con animales, con leones, con langostas, cosas que para nosotros hoy en día serían otra cosa diferente a la que él vio. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego Apolión. Ahí tenemos 2 nombres, o un nombre, uno en griego y otro en hebreo, del ángel del abismo. ¿Se dan cuenta? No todos los ángeles en la Biblia aparecen con su respectivo nombre. Muy pocos ángeles en la Biblia se nos dice el nombre que tenían. Por ejemplo, Gabriel, Miguel, aquí hablan de un tal Abadón o Apolión, destructor, ¿verdad? Pero el mismo Satanás recibe muchos nombres, ¿no? Príncipe de las tinieblas, diablo, Satanás, etc. Pero hay millones y millones y millones de ángeles que no sabemos cómo se llaman, pero evidentemente tienen que tener un nombre, ¿no? El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos al sexto, versículo 13. Dice que tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es un río inmenso, un río enorme que cruza varios países, ¿vale? Y el río Éufrates es mencionado en el primer libro de la Biblia. El Tigris y el Éufrates, dice que por allí estaba una parte del límite del jardín del Edén. Sí, el jardín del Edén era inmenso. Ahora, yo no sé si ustedes están bien puestos en geografía, pero se menciona también el río Nilo, con otro nombre, que también formaba parte y regaba el jardín del Edén. Es decir, que si tenemos aquí a mano izquierda Egipto como parte del territorio del jardín del Edén, y tenemos aquí a la derecha la zona de Babilonia, lo que hoy en día sería Irak, donde está el río Éufrates y Tigris, Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar, de proteger un territorio de miles y miles de metros cuadrados, desde nada más y nada menos que desde Babilonia o Irak en la actualidad hasta Egipto. Todo eso formaba parte del jardín del Edén. Si la capacidad de Adán para poder recorrer ese territorio, describir y ponerle nombre a esos animales, cuidar de ese territorio, si la capacidad de movimiento, el radio de acción de Adán tenía que ser, sin lugar a dudas, impresionante. Probablemente se trasladaba o volando o simplemente pensando de un lugar a otro, se trasladaba, porque Adán era un hombre que no tenía ningún tipo de limitaciones antes del pecado. Antes del pecado, Adán se movía con una facilidad por el jardín del Edén de una forma tremenda. De ahí que uno diga, bueno, y cuando Eva pecó, ¿dónde estaba Adán? Bueno, a lo mejor Adán estaba en la otra punta del jardín del Edén, y por eso Satanás aprovechó la ausencia del marido, el vacío. No estaba Adán en ese momento al lado de Eva, o Eva al lado de su marido, y en ese momento Satanás dice ahora o nunca, ¿no? Y fue cuando le tentó. Pero estamos hablando no de un territorio como la Isla del Hierro, un territorio pequeñito. Estamos hablando de un territorio que va desde Babilonia, Irak, en la actualidad, hasta Egipto, y ahí se mencionan esos ríos. Y el río Éufrates dice que allí están atados 4 ángeles o 4 demonios. De esto nos habla Pedro. La Biblia dice que después del diluvio, el Señor aprisionó, el Señor ató en prisiones de oscuridad a demonios tan poderosos, que fíjense lo que ha hecho Satanás con sus demonios a lo largo de los tiempos de la humanidad. Pero cuando estos demonios tremendamente destructivos son desatados, dice aquí,
que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es un poder destructivo espectacular. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre, ¿no? Cuando un tanque de combate lanza la bomba, sale fuego, ¿no? Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salían de sus bocas. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escucha esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, un periodo tan terrible de juicios, de guerras, de matanzas, de cataclismos. Y la gente, muchos de ellos siguen todavía sin querer arrepentirse, sabiendo que detrás de todo esto hay un trasfondo espiritual, sabiendo de dónde proceden estos juicios, estos castigos, esta ira de Dios. Ni aún así, con todo esto, se quisieron arrepentir. Es decir, vemos en el libro de Apocalipsis que la dureza del corazón del hombre llega a unos extremos que uno dice, pero bueno, casi como Faraón, ¿no? Un hombre que vio los milagros más grandes que jamás ha podido hacer un ser humano, en este caso Moisés, en Egipto, y Faraón ni se inmutaba, y aparentemente se arrepentía, a veces pedía oración, pero al día siguiente estaba igual o peor, ¿no? Entonces vemos que el libro de Apocalipsis es, por así decirlo, el esfuerzo de Dios por quebrantar el orgullo, la soberbia de las naciones, el orgullo del hombre, y llevarlo rendido a los pies de Cristo y tener que reconocer, como los hechiceros de Egipto llegaron a un punto que dijeron, esto es dedo de Dios, nosotros con esto no podemos, Dios está detrás de todo esto, de este pueblo. Y entonces es un periodo tremendo, donde después de un periodo enorme de benevolencia, de misericordia y de gracia, Dios cambia el sistema y Dios comienza a presionar, y Dios comienza a tratar a la humanidad de una forma diferente para llevarlos nada más y nada menos que al arrepentimiento. Ese es el objetivo. El objetivo de la gran tribulación es llevar a las multitudes, llevar al pueblo de Israel, llevar al ser humano al reconocimiento de Cristo. Y una vez que el hombre reconozca y se humille delante de Dios, bueno, pues ya entramos en otro tipo de relación. Pero mientras el corazón siga endurecido y la mente entenebrecida y la conciencia cauterizada, el Señor va a seguir y seguir y seguir. Y te puedo asegurar que a Dios no le van a ganar, ¿eh? Te puedo asegurar de que muchos al final terminarán convirtiéndose y reconociendo que Jesús es el Mesías. ¿Sí o sí? A las buenas o a las malas, pero Dios no pierde nunca. Dios gana, ¿no? Entonces vemos que el libro del Apocalipsis es cronológico y va contando de una forma progresiva, de una forma escalonada, poco a poco, cada uno de los juicios que van ocurriendo. Entonces tú dices, bueno, esto sí, bueno, aquí hay matanzas, aquí hay guerras, aquí hay mucha gente que muere, aquí hay cataclismos, pero ¿os dais cuenta cómo la primera parte de la gran tribulación no es una cosa que nos tiene que dejar con la boca abierta, en el sentido de decir, uy, esto nunca ha ocurrido? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron más de 60 millones de personas, que es una barbaridad, para la población que había también en aquel tiempo, ¿no? Tsunamis, guerras, terremotos, huracanes, siempre ha habido. Lo que pasa es que se va a incrementar, pero la Biblia dice que es como los dolores de parto. Los dolores de partos van en aumento, van en aumento, van en aumento, hasta que definitivamente nace la criatura. La Biblia dice que esto es el principio de dolores, y lo que el Señor quiere es llevar a la gente a un momento en el que diga, oye, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos y a reconocer a Cristo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Así es que damos gracias a todos los que están preguntando, damos gracias a todos los que están interesados en estas clases. He estado de viaje y no he podido grabar la última lección, pero ya hoy hemos tenido clase y ya pueden ustedes disfrutar, si no recuerdo mal, de esta cuarta clase de escatología bíblica. Que el Señor les bendiga. Y seguimos estudiando la palabra y pidiéndole al Señor que nos dé mucha sabiduría para poder retener toda esta información. Y creo que también es muy bueno pensar
Creo que a veces el oír cosas diferentes a las que nos han enseñado o nos han dicho las personas a lo largo de los años, creo que a veces es bueno también contrastar enseñanzas, contrastar otras opiniones y así de esa manera enriquecer nuestro conocimiento bíblico. Que el Señor les bendiga y sigan con nosotros todas las semanas. Para nosotros es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios les bendiga.